Muy buenas, hoy les venimos a traer un video. Este video va a ser sobre las identidades nacional y participación política. Y este tema va a ser dividido por 3 temas y va a ser los estados multinacionales, la unificación de Italia y Alemania y constitucionalismo y sufragio. La unificación de Italia y Alemania. Las revoluciones nacionalistas y unificaciones transformaron el mapa de Europa. Los actuales territorios de Italia y Alemania se integraban por una serie de entidades que conversaban cierta independencia, si bien sus habitantes se identificaban entre sí y deseaban unirse políticamente. Italia se dividía en 8 estados, todos ellos fuertemente espiritual local. El único gobierno con dinastía o casa originaria de región era Piemonte, Cerdeña, Lombardia y Venecia. Pertenecía al Imperio Austroático y los ducados de Toscana estaban bajo su influencia. El reino de 2 Cilicias era gobernado por los Borbón, que pertenecían a la misma casa real de Francia. Junto a ellos estaban los estados pontificios, que eran la sede del Vaticano. También bajo el control de esa familia, que había descontento contra las autoridades, aunado del deseo de incorporar a toda Italia en un solo estado que rigiera por los principios del liberalismo. Por su parte, Alemania se encontraba fragmentada en más de 30 estados. Un estado multinacional integra a diversas naciones, cada una con diferente cultura, tradiciones, costumbres, lengua o religión. A mediados del siglo XIX existían 3 grandes imperios multinacionales: Austria-Hungría, el ruso y el turco otomano, en los que el grupo dominante se imponía sobre el resto de las comunidades nacionales y no solo las gobernaba, sino que pretendía que asimilaran sus ideas y culturas. En 1860 el imperio austríaco era la principal potencia de Europa, gobernada por un monarca absolutista. Como una muestra de su diversidad cultural, en su territorio se hablaban más de 6 lenguas. Gobernado por un monarca absoluto o zar, el imperio ruso era muy extenso y abarcaba un mosaico de pueblos. Hacia 1850 estaba poblado por cerca de 700 millones de habitantes y en 1914 ha aumentado a 175 millones. El turco otomano fue un imperio asiático gobernado por un sultán que en la práctica otorgaba una autonomía a los gobernadores y administradores de cada región. Con capital en Estambul, tenía presencia en África del Norte y en Europa Oriental. Poco a poco estos 3 imperios se fueron fragmentando y la guerra de Crimea 1854-1856 resultó decisiva. Rusia fue derrotada al enfrentarse el imperio turco otomano, que obtuvo el apoyo de Austria-Hungría, Francia y el Reino Unido, los cuales no deseaban que el zar ampliara sus fronteras. El conflicto no solo debilitó a Rusia, sino también a Francia y a Austria-Hungría. Y a la postre, 2 grandes imperios multinacionales y en general las principales monarquías absolutistas perdieron fuerza. Como los estados alemanes estaban inmersos en un proceso de industrialización, la Unión les reportaría beneficios económicos al permitir alianzas para la producción y el consumo. Intelectuales y grupos ilustrados, impregnados de un espíritu nacionalista, programaron y encabezaron movimientos de la unificación. El organizado en Italia estuvo liderado por Víctor Manuel, rey de Piamonte y Cerdeña, mientras que el de Alemania fue promovido por Prusia y Otto von Bismarck, su primer ministro. En 1870 los nacionalistas italianos ocuparon Roma y la península. Se unió bajo la monarquía moderada, reginada por una constitución con división de poderes y representación de los sectores sociales. Un año más tarde se proclamó el Imperio Alemán, con Guillermo I como emperador y von Bismarck como canciller. Constitucionalismo y sufragio. Los estados liberales tienen congresos permanentes, los cuales representan al poder legislativo y cuyos diputados o senadores también son elegidos por medio del voto y se encargan de elaborar el resto de las leyes, ya que la Constitución solo incluye los principios más generales. El constitucionalismo es de vital importancia porque abre paso al Estado de Derecho, es decir, aquel que se rige por los derechos a los cuales deben someterse tanto los gobernantes como los ciudadanos. El sufragio es igual de relevante, que permite que la población elija sus gobernantes y legisladores, quienes están
obligados a cumplir la voluntad de los electores a los que representan.